Tengo en línea a un encuestador, se llama Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba, porque el otro día algún periodista se hizo eco de una encuesta suya que para justificar el ataque del presidente a los periodistas en general. Gustavo Córdoba, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eduardo, buen día, un placer, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿me cuenta acerca de esa encuesta, de ese momento? Básicamente, mi sorpresa fue cuando en este contexto se usan datos de febrero. Nosotros medimos el 18 y el 19 de febrero en el contexto de la criptoestafa con la moneda Libra. Y en esa encuesta, después del Día de los Enamorados, nosotros, a ver, te confieso algo, Eduardo, yo tenía en mente el nombre de Johnny Viale, cuando hice la pregunta de si el periodismo político era creíble o era poco creíble en la Argentina. Pero me pareció muy violento, de mi parte, por eso generalicé y puse el periodismo político en general. Pero lo hicimos a partir de la entrevista, o la pseudo entrevista que Johnny Viale le hiciera al presidente Milei el día 17 de febrero. Entonces, esa encuesta obedece a ese contexto y a esa idea de medir ese reportaje, o cómo quedó la sensación de ese reportaje, porque fue un punto, digamos, bisagra, ¿no? Hay un antes y un después de esa entrevista para muchas cuestiones, ¿no? Claro. Entonces, me parece que el gobierno además utiliza esto, Eduardo, como una especie de cortina de humo, una más de tantas, para no hablar de la economía, para distraer. Antes era la casta, ahora son los periodistas. Lo que demuestra es que de alguna manera necesita permanentemente articular discursos de odio contra alguien en particular, ¿no? Y en este caso la han ligado los periodistas. O sea, esta es una estrategia. El odio por parte del gobierno, ¿usted cree que es una estrategia política? Antes era casta, ahora le suma el odio. No tengo dudas al respecto. Creo que es una metodología que el gobierno utiliza porque de alguna manera los gobiernos del tipo del gobierno Milei utilizan el odio como una especie de combustible para polarizar y de esa manera, disimular algunos errores que van cometiendo en el camino. O sea, ese 82% de imagen negativa de los periodistas era por un hecho puntual de un periodista en particular. Correcto. Okay. De una entrevista en particular, que fue esa entrevista famosa donde parecía guionado, ¿no? Que claro, había interrupciones y que el periodista las aceptaba, las interrupciones. Sí. Ahora parece que el eslogan del gobierno es no odiamos lo suficiente a los periodistas. Yo creo que les queda incómodo el formato democrático. Aceptar la libertad de prensa es demasiado, ¿no?, para este gobierno. Y a pesar de que el periodismo diga cosas que a veces a los gobiernos no les gusta, ese es el rol del periodismo, Eduardo. Te puede gustar más o menos. A ningún gobierno siempre le gustó el periodismo, a ninguno. A ninguno. Pero la esencia misma del periodismo es decir lo que el poder no quiere, ¿viste? O lo que al poder no le gusta. Así que vamos a defender esa libertad, le guste o no al gobierno. ¿Cuáles son los números que maneja hoy, Gustavo, acerca del gobierno, del presidente? Mira, nosotros terminamos una encuesta hace 10 días. Tenemos una aprobación en general del 40-41%, una desaprobación o rechazo cercano al 57%. Son números... ¿Qué número tiene positivo? Compartidos. ¿Positivo cuánto? 41, 42. Sigue siendo muy alto, ¿no? Después de un año y medio y con todas las reformas, sigue siendo alto. Hay un punto que nosotros medimos habitualmente. Cuando medimos la imagen de un gobierno, creo que la reputación es lo más, ¿no? Es lo más relevante, más que la imagen pública, más que el desempeño en el gobierno. Sí. Y en ese sentido es donde notamos la pérdida del gobierno, ¿no? La pérdida de reputación en materia económica, porque mucha gente se pregunta si el gobierno, con la criptomoneda se manejó bien o se manejó mal, y creo que la prueba es evidente que se manejó mal. La gente se pregunta si la economía está bien manejada o mal manejada. El hecho de concurrir al Fondo Monetario a pedir un préstamo es una prueba evidente de que el plan económico no funcionó. Entonces, ahí es donde me parece que el gobierno tiene una lesión importante. Sufre mucho, digamos, el no poder generar una recuperación económica, y octubre está quedando demasiado lejos, ¿no? Sí. Ahora, ¿no ven una recuperación después de la salida del cepo? No, una estabilidad. Una estabilidad. Okay. Sí, porque al mismo tiempo que el cepo generó un poco de inflación, y hay una pregunta específica que nosotros hicimos si la gente notaba un aumento generalizado en distintos rubros, y un 65% nos dijo que sí, a pesar del cepo. Claro. ¿Tienen medición en la Ciudad de Buenos Aires, que es la gran elección que viene en 12 días?
Sí, nosotros vemos primero a Santoro, cerca a Adorni. Son posiciones inestables, porque hay un dato que a mí me sorprende mucho, que es que tenemos prácticamente el 98% de los porteños ya han elegido a quién votar. 98. Me parece, okay, sí, o sea, queda parece solo un 2% en decidir desde su casa al lugar de votación, punto. Es entendible porque hay 17 candidatos, claro, hay oferta obviamente. para todos los gustos. Alguno te tiene que gustar, ¿no? Porque, ¿no? Así es, y la campaña electoral, bueno, es bastante dura, bastante violenta, bastante agresiva, Sí. por lo cual hay que entender que puede haber corrimientos mínimos también, ¿no? Alguno puede cometer un error, otros aprovecharlo, Sí. así que vemos esa inestabilidad como la marca registrada de esta campaña, y bueno, la pugna por el segundo lugar, Sí. Eduardo, ¿no? Santoro, Viste que hoy perdón, Gustavo, Santoro más o menos, ¿cuánto? cerca de los 28 puntos, Cerca de los 28. ¿Y Adorni? cerca de los 24. Cerca de los 24, más o menos 24. ¿Y después? Y a un campo Los Penatos 16-17, Larreta con 7, Oliveto con 5, De Biasi con 4, Marra con 4. O sea, Larreta y Marra no estarían haciendo tanto daño. Yo creo que sí hacen daño. Ah, ok. Lo que pasa es que me parece que tienen objetivos distintos. Claro. Hay que ver, yo creo que Larreta está buscando su caudal electoral, saber cuánto realmente tiene, ¿no? Claro. Y evidentemente el PRO está haciendo una elección de bajo perfil, de bajo desempeño. Sí. Hay que ver también el rol de Adorni con Marra en cancha. Podría haber sido una elección mejor, pero bueno, Sí. por eso te digo que a veces los candidatos tienen distintos objetivos. Pero a Larreta con los Penatos o los Penatos con Larreta no le hubiera alcanzado. Y hubiera empatado la línea de Adorni. Claro. Viste que hoy el objetivo es quién sale segundo, porque Claro. dan por descontado que a Santoro no se cae. Ok. Gustavo, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por atenderme. Al contrario. Gracias. Abrazo Gustavo enorme. Córdoba, director de Suban Córdoba. Señores, 8:24.